Muy buenas a el tercer capítulo de Cruzando el Charco. Por fin ha vuelto el trío indestructible de los podcasts. Por fin hemos vuelto a cruzar el charco, ya que en las últimas emisiones Manuel nos estaba acompañando por problemas de agenda, problemas de conciliación y en esta ocasión es una ocasión que realmente un problema que no podríamos haber hecho sin él porque el tema que vamos a tratar hoy es la cultura yanqui, la cultura estadounidense. Repasaremos inicialmente su historia, ¿no? Desde la propia independencia de las colonias británicas, de las 13 colonias británicas, y posteriormente desarrollaremos una serie de cuestiones centrales de esa misma historia para posteriormente pasar a hablar por encima un poco de lo que es la cultura norteamericana hoy en día y tanto en el pasado también, lo que es principalmente el cine, la música y demás aportaciones artísticas, para finalmente comentar de modo ameno, ya que habrá otras ocasiones en las que trataremos el tema de la actualidad del país, en qué momento se encuentra eh, esta gran nación y demás. Conmigo tengo desde Córdoba a Francisco Javier López. ¿Cómo te va, Fran? Estupendo, estoy ya aquí encantado de tener a nuestro queridísimo colaborador por fin ya de vuelta, cumpliendo con su disciplina de hierro que siempre lo caracteriza y que no se nota la ironía. Y a ver qué nos cuenta hoy, porque hoy él es el protagonista. Estamos hablando de su segunda casa, aunque vivió más en ella que en su país natal. Y la verdad que tengo ganas de saber cómo es su vida allí, porque siempre nos ha contado a nosotros y sabemos un poco su andanza nocturna, pero su andanza por Estados Unidos. Y nada, a ver qué se cuenta este amable señor. Muy bien. Y ya cruzando el charco, al otro lado del charco, como siempre, hipertérrito. Manuel, ¿cómo te va, Manuel? Hola, hola. Muy bien, aquí saludando desde California. Y no sé si me voy a considerar el protagonista, pero sé un Sí, poco de lo no que... sea humilde, hombre. No, pues tengo casi toda mi vida viviendo aquí en California, entonces me pueden preguntar. Bien, así lo haremos. Me gustaría empezar con lo que yo considero que son los principales, yo le llamo mitos historiográficos de Estados Unidos, ¿no? Porque es muy importante la concepción histórica que tú tienes para desarrollar tu desarrollo histórico, tu proyecto político, ¿no? Entonces, vamos a comentar una serie de cuestiones que yo creo que son muy importantes y que realmente se ha tendido a edulcorar, ¿no? Como por ejemplo, posteriormente lo hablaremos, el tema de la Segunda Guerra Mundial en el cine y demás, ¿no? Cómo se pretende dar una imagen que tal vez no se corresponde con la realidad. Y, pero bueno, ahora remontándonos más a lo que es el pasado, los inicios, ¿no? Los inicios de la nación americana, desde la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y es la guerra de secesión, ¿no? Aquí introducimos una cuestión muy interesante que es la ausencia de feudalismo en este país, ¿no? Cuando se hace la comparación con Europa, tenemos, por ejemplo, el caso francés y británico, en el que hay una revolución burguesa, una revolución democrática que rompe con el pasado feudal, ¿no? Este caso en los Estados Unidos no se da, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender todo el desarrollo del país posteriormente, ¿no? Eh, a este respecto, ¿cuál es vuestra concepción de la importancia o la relevancia de la guerra de secesión? Y bueno, Manuel, si nos quieres comentar después el calado que tienen hoy en día los ecos de esa guerra, ¿no? Si lo quieres comentar, también sería muy interesante. Si te parece, Fran. Vale, yo, sinceramente, lo que comenta es un punto bastante crítico dentro del desarrollo o del surgimiento de Estados Unidos, puesto que, como bien dice, no cuenta con ese pasado feudal, no cuenta con esas estructuras sociales que le anclan a un desarrollo histórico similar al de Europa, pero sí fueron, bueno, digamos, propicias para que se implantara el sistema liberal desde un primer momento en Estados Unidos, puesto que no cuenta con esa, como digo, con esa clase estamental. Habría también incluso una ansia por separarse y diferenciarse de todo lo que era Europa, porque ellos consideraban que era como una zona
del pecado, por así decirlo, porque los primeros puritanos y toda la gente de bien religiosa que venía aquí a Estados Unidos o América consideraba que era la tierra prometida, la tierra para comenzar desde un principio, desde cero, siguiendo las directrices del Creador. En Dios nosotros creemos, como rezan, y claro, entonces el que no tenga ese pasado feudal, pues bueno, evidentemente lo separa de Europa, pero digamos que es el punto de partida, un punto de partida sin igual en la historiografía, aunque muchos después lo han comparado incluso con el caso japonés después de la Segunda Guerra Mundial, que es como dar un gran salto adelante, si nos permitimos la comparación con el caso chino. Y en cuanto a nombre, evidentemente, ya tú sabes. Y claro, entonces, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención ese comienzo y media res que ha tenido Estados Unidos. Y claro, desde el principio, pues con la influencia de la ilustración y demás, pues tiene cosas que bueno, a mí me llamaron la atención, sobre todo en su constitución, me llamaron bastante la atención para bien, evidentemente. Entonces, me gustaría saber la opinión que tiene Manuel al respecto. Sí, definitivamente, como dijo Martín, el, am, digo, como que el carácter un país tiene mucha base en su historia. Y eso que no tenemos, bueno, aquí en Estados Unidos no tenemos ese pasado ah, del feudalismo. ah, y siempre, bueno, desde pequeños nos han enseñado ah, que Europa, las ideas de Europa en ese entonces eran muy anticuadas y que llegaron aquí los puritanos a una tierra virgen, nueva, y querían empezar de nuevo y ah, como ha dicho Fran, dejaron a Europa, los pecados allá de Europa, para fundar un nueva, no nació en el tiempo, pero una nueva idea um, en este continente, como Dios mandó. Claro, porque la religión aún hoy en día sigue siendo una idea muy presente y la militancia, incluso la militancia política, se vincula mucho a la propia religión, ¿no? El hecho de que Jimmy Carter fuera el primer evangélico que llegó a la presidencia, ¿no? Incluso el movimiento anarquista, que dentro de lo que es el movimiento obrero norteamericano tiene mucha fuerza, también es debido un poco a ese rechazo de la religiosidad en ese sentido. Y bueno, después ya hablamos en un programa sobre filosofía, yo y Fran, sobre el racionalismo, que tiene también mucho vínculo con el anarquismo y demás. Pero ahora, si os parece, pasando a lo que es la guerra de secesión, hay una cuestión muy interesante porque sobre la guerra de secesión hay como varias corrientes interpretativas, ¿no? Pero de lo que se resalta mayoritariamente es el conflicto entre el mundo agrario y el mundo industrial, ¿no? Lo que es el norte y el sur, ¿no? El norte y el sur. Y esto es un fenómeno que se da también aquí a nivel de Europa, porque, por ejemplo, en la dictadura de Primo de Rivera, uno de los factores que influyó en el golpe de Estado fue que la burguesía catalana pugnaba por el libre cambio, que es lo que es las élites vinculadas a la industria, al libre comercio, ¿no? Y en cambio las élites castellanas y demás defendían el proteccionismo, ¿no? Ah, no, es al revés. Las élites industriales siempre buscan el proteccionismo porque es una forma de desarrollo incipiente, aunque bueno, como vimos en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, ellos potenciaban el librecambismo, ¿no? Entonces esto también es curioso porque lo hablaremos posteriormente, porque a mí el tema de los partidos políticos en Estados Unidos siempre me ha llamado la atención porque me cuesta mucho diferenciar uno del otro, ¿no? Inicialmente el Partido Republicano surge en el norte, surge vinculado a la idea más liberal, ¿no? En cambio, el Partido Demócrata surge en el sur, vinculado a lo que es el mundo agrario, los valores tradicionales y demás. Incluso hubo ciertos momentos en que el Partido Demócrata estuvo vinculado con lo que es el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces resulta curioso como actualmente llevan ese discurso del antirracismo y demás, cuando en los genes del partido se produce esta vinculación con grupos como el Ku Klux Klan, ¿no?
Si te parece, Fran, comentaros un poco de tu percepción de esto para que posteriormente Manuel nos dé su apreciación. Sí, yo creo que ha apuntado en el sitio exacto del conflicto. No es solo un conflicto político, sino también tiene un trasfondo económico, material, como todo enfrentamiento bélico a lo largo de la historia. Mientras que ese norte fabril y más desarrollado, por así decirlo, propugnado por ese proteccionismo, porque entendía que sus intereses chocaban con los del sur, ese sur agrario librecambista, que estaba siempre en contacto con la antigua metrópoli, con Gran Bretaña, con Europa, Francia, Alemania y demás potencias europeas, surge ese conflicto, como digo. Entonces, es una analogía bastante similar a la que te has puesto con lo de Primo de Rivera y la fábrica de la burguesía catalana, que también propugnaba ese proteccionismo. Y entonces no es solo una cuestión de libertad individual o de esclavismo sí, esclavismo no, que eso yo creo que es una simplificación muy absurda que se ha hecho, que se ha venido haciendo para comprender un proceso que es mucho más amplio, que abarca otro tipo de intereses más allá de lo que es la libertad del individuo, que siempre se ha puesto sobre la palestra en el caso estadounidense desde su fundación, desde la primera llegada de los primeros colonos. Entonces yo creo que si partimos de esa base, mm, digamos que se puede establecer un sentido, un correlato histórico mucho más coherente que no simplemente centrarnos en los puntos que siempre se ha centrado la historiografía a la hora de explicar este proceso, sobre todo en enseñanza básica como en secundaria, si es que se da en algunos casos esta guerra, en tanto en cuanto a esclavismo sí o esclavismo no. Entonces yo quiero saber la opinión de Manuel acerca del esclavismo, en este caso, porque igual nos llevamos una sorpresa, o no. Dime, Manuel, ¿tú estás a favor o en contra del esclavismo? Siendo sureño y... Uy, estás pensando demasiado, ¿eh? Pues sureño, no soy sureño. No, ya, coño, Ya, digo, sí, ideológicamente. California ya era parte de la Unión y Ya, no ya. está considerada como el sur, pero am, sí, lo que me acuerdo de primera clase de ciencia política era de que los partidos políticos de Estados Unidos ah, embarcan una área como así de grande en el espectrum político, como así de grande, comparado a Europa que está como no, así o más grande. Como dice Martín, que a veces no se puede en Europa no se puede diferenciar entre los republicanos y demócratas, a veces sí. Y sí, los republicanos o el Partido Republicano surgió del norte y los demócratas más del sur, pero uh, como cambian los partidos políticos, cambian sus puntos de vista, no están basados en principales, de verdad, que ahora es al revés, completamente al revés. El sur es el bastión de los republicanos y el norte es lo que nosotros llamamos liberales acá, uh, que sería de la izquierda. Y la esclavitud, pues obviamente estoy en contra de la esclavitud. Uy, al Oh, palo, al palo. Uf. oh, a ver, sí, no es yo siendo de la derecha o lo que sea, o yo, O lo yo que sea. sí creo en el libre, lo que ustedes quieren llamar. Yo sí soy del libre comercio y esclavitud ah, no Y es alinea con contraria a la esos puntos de libertad. vista. Ajá. Sí, es contra la libertad, pero no nomás eso, nomás basado económicamente. Hay que decir con lo que había pasado en Roma con los pequeños tierratenientes que tuvieron que abandonar sus granjas y todo por culpa de esclavitud. O sea, en el sur, antes de la guerra civil, sucedió eso con pequeños tierratenientes blancos que no podían competir con las plantaciones De la grandes explotación. llenas sí, o sea, no les pagaban nada a los esclavos, no sé si sabían eso. Entonces, y la verdad, nomás cerca de, creo que máximo 2% de la población tenía un esclavo. La mayoría de la gente no beneficiaba de ese sistema Claro, era en base a la blanco y negro. producción, claro. Sí, y también lo que
lo que yo decir sobre el norte más industrial y el sur más agrario. Sí, esa división creo que siempre ha existido en este país y nomás la división nomás está creciendo. La guerra civil era parte de eso y hoy en día todavía sigue igual. Si se fijan en el mapa electoral de los Estados Unidos, ah, cuando ves lo azul, los demócratas son en áreas, en estados más urbanos, en ciudades urbanas, en estados rurales, donde, o sea, por ejemplo, como Alabama, que es muy rural y es muy conservador, muy religioso el estado, es casi completamente todo republicano, excepto la ciudad principal, que es Birmingham, que es demócrata. So, y eso pasa en todos los estados, básicamente. ¿Nueva York es un bastión republicano o demócrata? Demócrata, sí, demócrata, sí, demócrata y todo el noreste casi es demócrata. Claro, porque ahí es un fenómeno curioso, porque claro, el republicanismo se vinculaba al libre cambio del norte, ¿no? Pero claro, después con los cambios demográficos y demás, por ejemplo, cuando se acaba la esclavitud, muchos antiguos esclavos vinculados a las grandes producciones lo que tienen que hacer es emigrar al norte y como que los demócratas lo que hacen es recoger un discurso más social, más corporativo de defensa de esas minorías y demás y pretende como que crear un estado de bienestar acorde a ello. Pero bueno, aún así es bastante difícil diferenciar demócratas de republicanos a pesar de que Pues no te sabría decir el momento exacto entre que pasa el sur a ser republicano y el norte demócrata, pero sí, es un fenómeno. ¿Y en California quién reina normalmente? Schwarzenegger. definitivamente los demócratas. Creo que el último presidente que ganó para los republicanos en este estado era Reagan. Ronald Reagan, No, y que Schwarzenegger no fue después. perdón. Schwarzenegger no fue después. Oh, no, digo, para la presidencia. A nivel estatal se refiere. Ah, a nivel Cuando, Sí, perdón. Sí, Reagan era gobernador de California antes de ser presidente y ah, pues él era muy popular ah, en el colegio electoral, el Electoral College. Creo que nomás perdió muy pocos estados que hoy en día jamás ganaría un republicano, él lo ganó. Que, Y por después de cierto, eso, sí, disculpa, Manuel. iba a mencionar nomás una otra cosa, que durante la presidencia de Kennedy ya se miraba ese cambio que dices de que los Sí, demócratas sí. que eran vistos como racistas y todo, en muchas ocasiones, que no querían dejar a gente de color a estudiar en las escuelas que los blancos y todo. Y ya que pues, pasó lo que pasó con Kennedy, fue asesinado, Johnson, LBJ, él inició la gran sociedad donde supuestamente peleó por derechos civiles y me acuerdo no me acuerdo a quién le mencionó, pero alguien en su gabinete que dijo, sabes que los demócratas acabamos de perder el sur por lo menos los próximos 50 años debido a estas leyes que estamos proponiendo en el 69. Después de eso, el sur pasó de ser mayoritariano demócrata a republicano y de hecho esa división del norte y del sur tuvo que ver porque él fue escogido como vicepresidente, porque él era del sur, era de Texas y Kennedy, que era visto como muy norteño, era de Massachusetts y era católico, era irlandés, era alguien que típicamente no sería presidente. Tuvo que escoger a alguien del sur para tratar de poder, ganar. sí, para ganar el apoyo de los estados más sureños. Y después, yo creo que después de eso fue donde inició esa división. La ruptura, sí.
Sí, sí. Sí, por ahí está. Es muy curioso porque la gente asocia eso a Kennedy con el ideal de progresismo. Aquí se tiene casi como el Che Guevara, ¿no? Y es muy curioso porque uno de los lemas de Kennedy era precisamente qué puede hacer, no te preguntes qué puede hacer tu nación por ti, sino qué puedes hacer tú por tu Tú nación, por ¿no? ella. Era el discurso de recuperar ese Sí, expansionismo, esas glorias, todo eso y demás. Y lo que comentabas de California es un debate que tenemos pendiente porque precisamente en el ámbito universitario, las revueltas del 68, todo el movimiento hippie, incluso todo lo que es el postmodernismo, lo que generó posteriormente fue una reacción conservadora, que aquí en Europa se conoce como Thatcher y demás, pero en América, el estado de California fue donde más se desarrolló todo este fenómeno y dio paso a lo que es tanto Reagan en su momento, como posteriormente Reagan. Schwarzenegger y demás gobernadores de corte conservador, como quien dice. Bien, este tema particularmente de los partidos políticos en Norteamérica yo creo que da para un programa entero, pero bueno, vamos a sí, seguir hablando un poquito más de lo que, aquí ya nos metemos en un terreno de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? De lo que es el principio del imperialismo, aunque a Manuel no le gusta ese vocablo y es negacionista muy del bien. término. Negacionista, Hablamos un negacionista. poco de lo que es la doctrina Monroe, el concepto de destino manifiesto, que es América para los americanos, y Ujú. extraerle parte de lo que es del norte de México, una zona rica en oro y minerales. Y también la cuestión de la concepción de América Latina como patio trasero, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy interesante porque precisamente, precisamente un país como Estados Unidos le sirvió de mucho a Lenin porque es el ejemplo de cómo se puede independizar uno de las redes que va más allá del propio colonialismo, ¿no? Porque Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial era deudora internacional de Europa, ¿no? Entonces tenía el potencial económico, tenía el potencial demográfico, tenía relaciones políticas de favor en América Latina, pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial que se consiguió deslindar de todas las deudas que le quedaban anteriormente y consolidarse financieramente, ¿no? A este respecto, me gustaría saber lo que opináis de eso, en general la política inicialmente expansiva de Estados Unidos, su influencia sobre todo sobre América Latina y demás. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Frank? Pues si quieres, tras unas breves pinceladas, porque para mí me parece clave el fin de la Primera Guerra Mundial, puesto que se genera el basculamiento o el cambio de tendencia en la geopolítica internacional que hoy conocemos como tal, ¿no? El cambio también al dólar como el patrón de intercambio, el patrón oro, y sobre todo esa preponderancia de Estados Unidos en el marco de la geopolítica como un actor activo. Siempre había estado un poco aislado en su zona, en su hemisferio oeste, por aquello del destino manifiesto y demás, y América para los americanos y toda la pesca, que hay que decir también que la frase esta famosa de América para los americanos al principio era un poco cuasi retórica, porque en el momento en el que se pronuncia, pues no, digamos que Estados Unidos como tal no tiene los medios o la preponderancia para llevarla a cabo como tal. Luego ya cuando se envalentonan y se ven y se reconocen capaces de llevarla a cabo, pues evidentemente teniendo esa herramienta, pues la utilizan y joder que sí la han utilizado. Entonces, claro, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, es Europa, y sobre todo la Segunda también, si nos ponemos Europa la que debe a Estados Unidos y no Estados Unidos la que debe a Europa. Digamos que Gran Bretaña le cede, ¿no?, ese primer puesto en el panorama geopolítico y Estados Unidos lleva a cabo una práctica que siempre se le ha atribuido a Rusia, porque es un término que crea el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que es el término del próximo vecino, que es la generación o sea, la ocupación, mejor dicho, de los espacios vacíos, puesto que si no lo ocupas tú, evidentemente lo va a hacer tu rival y eso va a desembocar una política del dominó, ¿no? Que si cae uno, pues caen todos, ¿no? Como el famoso telón de acero. Entonces, claro, para mí Estados Unidos como tal, como el concepto que hoy tenemos de Estados Unidos surge con el fin de las contiendas bélicas, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial sobre todo.
Y a partir de ahí pues se ha establecido como lo que es, ¿no? Como una primera potencia económica, cultural, si nos ponemos, porque también genera ese proceso de aculturación para con todo Occidente Ya y venía ejerciendo la Inglaterra victoriana, pero bueno, después de la evolución. que claro, que es que recoge el testigo tanto en lo económico como en lo cultural, si nos ponemos estrictos, y también incluso a ver, un poco más rebuscado, pero en el caso japonés, coreano y demás, pues también se produce esa llegada de la cultura yanqui o esa cultura occidental, por así decirlo, evidentemente con sus particularidades japonesas y coreanas. Pero claro, para mí lo que conocemos como Estados Unidos como tal, hoy surge en ese momento. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de una refundación del país como tal. Es interesante. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Tú qué opinas de ese tema? Sí, sí, en esa época fue cuando Estados Unidos se estaba fundando, estaba, como dice Fran, es cuando empezó, Consolidándose. sí, consolidándose, como creo que vi en tus notas, Martín, que pusiste WASP, Eso es sí, para hablar de cultura posteriormente, ¿no? oh, pues sí, pues, No, puedes pero comentarlo, creo, si no pasa nada. sí, o sea, WASP quiere decir blanco, anglosajón, protestante, que era, yo creo que es la población que se creía en ese entonces, la población fundadora. Uh-huh. De hecho, en ese entonces había mucha discriminación contra los católicos o los europeos del este. Y ahí que los italianos Cuando, y los irlandeses tendieran a crear comunidades. sí, los irlandeses y italianos eran católicos, eran vistos como inferior. Huevones, flojos, sí, eso se dice. Inferiores, sí, Sí, inferiores. sí. Y otra cosa que iba a mencionar, perdona, lo tenía en mente, que Arnold Schwarzenegger sí ganó la gobernatoria, Sí, sí, gobernante. pero fue en una elección especial donde estaban saqueando el gobernador a Davidson. Y típicamente no pasaría eso. Él ganó nomás porque había mucho, no Mucho odio odio, hacia el pero rival. un poco, sí, sí. O sea, él aumentó los impuestos bastante y lo querían sacar. Ajá. Y no sé si saben o si escucharon allá, pero hace 2 semanas votó California otra vez para ver si iban a sacar este demócrata. Porque siempre las ideas suenan bonitas, los meten a poder a los demócratas, a los de la izquierda y arruinan el Estado. Entonces, siempre los quieren sacar. Pero falló esta vez y va a seguir Newsom, que es una hipócrita. Pero bueno, pero sí, hablando de Manifest Destiny, sí, es lo que creo que es cuando Estados Unidos se estaba fundando como un país y yo creo que se miraban como que sí, era su destino. Y de hecho esa frase estaba, fue dicha por un irlandés, pero creo que sí lo miraban como su destino era conquistar todo este continente del Atlántico al Pacífico, porque sí se creían superior a la población que ya estaba aquí, los nativos, y no miraban ningún otro poder europeo como suficiente hábil para hacerlo. Y esto la doctrina Monroe, creo que era algo para... mm, ayúdame con palabras, Martín. En sí, el principio de la doctrina Monroe es En que español. ninguna otra potencia ajena a América, ajena al continente, podía intervenir Sí, en la política. Y esto es que, obviamente, Estados Unidos nunca llega a tener un dominio político directo sobre una colonia al estilo tradicional, ¿no? Pero realmente, cuando tiene sí, el poderío económico, realmente coloniza, no coloniza como tal, pero ejerce relaciones de dependencia con los demás países. sí, o sea, Estados Unidos en ese entonces, pues se consideraba, pues era ah, aparte de las colonias, era el único país blanco y se creía en igualdad con los poderes europeos, Francia, Inglaterra. Ah, y sí, hizo eso para evitar
o prevenir que regresen a colonizar Claro, porque Latinoamérica. era como un Que poco quitar la lógica. Si ustedes tienen a África y Asia, déjenme a mí a América del Sur para desarrollarme, es algo así. sí, Que exactamente. también tenga un carácter racial y demás. Sí, Además que es un poquito preocupante que definitivamente. venga, o sea, que se cambie, digamos, la cabeza de poder de una Europa colonialista, una Europa imperialista en América por ese surgimiento nuevo de un país como Estados Unidos que viene ahora a decirte que es lo correcto, que es lo recomendable, que, en fin, no vayas por estos lares que te va a ir mal, en fin, todo ese tipo de cosas que digamos que se cambian lo europeo por lo norteamericano en este caso. Entonces, que se lo digan a América Latina, a la política mía, lo que supone ser, lo que Martín comentaba antes, el patio trasero de Estados Unidos. Un supermercado continuo de extracción de recursos para Estados Unidos y que, como digo, sin la injerencia de los europeos, ahora es la injerencia desde dentro de casa, desde tu propia vecindad, en este caso de Estados Unidos, evidentemente. Y eso pues choca con lo que en su día pues propugnaba la doctrina Monroe y todo este tipo de idiosincrasia, que lo que venía a decir era eso, una política de convivencia común, pacífica y que basta ya de estos enfrentamientos que nos lastran para poder equipararnos al hermano mayor, a Europa, y que ahora es Estados Unidos la que se erige como la propia ingerente dentro de su propia casa de América. Sí, creo que en ese entonces que querían evitar los errores de Europa, que era ah, guerra constantemente por cosas tan mínimas. Am, quería, América quería evitar eso en este continente, pero creo que poco a poco se dio cuenta de que era la única potencia en este continente y podía tomar ventaja de su posición. Porque Campar a su ancha, vamos. O sea, sí, o sea, Legitima, claro, la doctrina Monroe legitima todo eso. pues así, al principio creo que la idea era de que íbamos a vivir en un continente con naciones hermanas y en paz, evitar todos los errores de Europa, pero y en cierta forma sí ha pasado en Latinoamérica. Ha habido muy ah, pocos conflictos, la verdad, comparado a Europa. Ah, pero Estados Unidos sí vio que su posición en el continente era ah, ventajosa y tomó ventaja, obviamente Claro. con sus vecinos. Intentó capturar Canadá en la guerra de 1918 y, y robó la mitad de México. Eso por lo menos Cuando, lo reconoces, aunque seas un pocho traidor a tu patria, eso lo reconoces. no soy traidor a mi patria, pero eh, bueno, pero, ese pero. pero reconozco que pues, la capturaron y esta tierra es su derecho por conquista. O sea, si México hubiera ganado, creo que pues no estuviéramos quejándonos, hubiéramos dicho sí, ganamos, o si le capturamos territorio a Estados Unidos. So, ya es su derecho por la conquista. O sea, Que de hecho, eso es una de las críticas que siempre se le ha hecho desde el paternalismo europeo a América en general, pero sobre todo al caso latinoamericano, cuando surgen las revoluciones de independencia y demás. Y en Europa siempre se ha criticado esa falta de cultura política, una vez que ya no tienen la tutela de la metrópoli, véase España, Portugal, Gran Bretaña, y siempre se ha achacado esa falta de cultura política al comienzo de los conflictos bélicos entre las propias repúblicas recientemente independientes, y ha sido una de las causas principales por las que siempre se ha dicho que Latinoamérica no tuvo un desarrollo económico, un desarrollo político, incluso cultural, lo suficientemente potente como para afianzar unas fronteras que eran frágiles y en algunos casos hasta inventadas, porque partían comunidades históricamente unidas. Y claro, esa falta de cultura política, desde mi perspectiva, no ver si es cierta, no quiero aquí pecar de paternalismo europeo ya en pleno siglo XXI,
pero lastró ese desarrollo que podría haberlo equiparado, quizás no al mismo nivel que Estados Unidos, porque contaba con otras condiciones materiales totalmente distintas, pero sí a una consolidación prematura a lo que ha tenido en su historia. Quizá hubiese sido más recomendable no matarse entre hermanos recién independizados, tener claro cuál era su adversario, no enemigo, su adversario político, que en este caso era la metrópoli, y una vez ya, bueno, pues las guerras comerciales están a la orden del día, evidentemente, pero al menos que no corriera sangre entre los hermanos latinoamericanos. Que esto nos lleva a una cuestión muy interesante porque no sé qué pasa que cuando se juntan dos españoles y un mexicoamericano siempre se acaba hablando de la independencia de América Latina, ¿no? Y lloramos esas pérdidas, ¿no? Es bueno, pero tal vez nos desviamos un poco del tema, pero esto lo trataremos en el futuro, el tema de la independencia. Debatiremos en el futuro sobre Cuba, nuestra apreciación de Cuba y sobre la leyenda negra. Entonces, bueno, creo que no nos vamos a desviar por ese tema, que bueno, es un tema muy, muy interesante y muy rico. En este punto te quería preguntar, Manuel, si conoces la etimología del origen de Cincinnati. De Cincinnati, la ciudad de Cincinnati. Sí, es de Cincinnati, del romano que se hizo dictador ¿Sabrías explicarlo un para poco? pelear contra, o ¿Está sea, bien? eso es lo que me acuerdo, que era, lo hicieron general para defender la república, o era la república, así, la república contra los gales. Sí, contra un ah, pueblo invasor, sí, pero no exactamente. sí, con un pueblo galo invador, ganó, los derrotó. Le tuvieron que dar a los romanos ese poder para poder ejercer decisiones rápidas y todo. Ganó la guerra y luego se retiró. Y eso es su fama, que no se mantuvo con el poder. Lo entregó al Senado y se retiró a su finca, a su rancho. ¿Y sabes por Su qué rancho. Cincinnati está en Estados Unidos y a qué personaje de la historia de Estados Unidos se vincula? De Cincinnati, Ohio, la verdad no sé quién la fundó. No, se No, vincula la figura de Cincinnati, perdón, de Cincinnato, como tal es Cincinnato, el personaje Cincinnati. histórico, se Ajá, vincula a George Washington, ¿no? Porque él supuestamente también fue el salvador de la República y demás. Y sí, bueno, todo esto que ha contado Manuel, en realidad es un mito historiográfico que deriva de la historiografía de Mommsen, que Mommsen fue el primer historiador de la Roma clásica. Hizo una gran labor de documentación, pero bueno, estaba muy influido por lo que es la historiografía romántica. Entonces, en este caso, lo que trata de representar es el mito del pequeño propietario romano, del labrador romano, sí. que él está tranquilamente arando su tierra y cuando tiene que defender al Estado amenazado, asume el poder y posteriormente se retira. Esto es muy interesante, que es un tema que ya Ujú. debatí con Fran en anteriores ediciones sobre el corporativismo y demás, porque precisamente Marx en el 18 primario habla de cesarismo y de todas estas instituciones que por lo que vemos no es algo propio de cuando la Revolución Francesa se torna oscura, como quien dice, sino que es una institución histórica muy, muy anterior, ¿no? Esto como apunte, me gustaba tratarlo, pues sí me ha parecido un tema interesante. Esto yo lo he leído en un libro de Ramón Tamame sobre Primo de Rivera, curiosamente el caso de Cincinnati, Washington y demás, ¿no? Y Sí, Cincinnati, por si la gente le interesa. Es un libro, bueno, no es gran cosa, pero tiene sus cosas interesantes. Bien, sí. ¿qué os parece? Ah, pues sí, Oh, Manuel. pues nomás iba a mencionar algo rápido, que sí que sí, los Estados Unidos sí se quería modelar como en la República Romana. De hecho, en la arquitectura, como a Thomas Jefferson, como hizo su diseño, el diseño de su casa, de su mansión, de, de la Universidad de Virginia, está basado en el panteón romano, en la arquitectura, en los principios políticos. Querían basarse en la República Romana. Y igual lo acabo de pensar ahorita que cuando César triunfó en la guerra civil y que no sé si es leyenda nomás, pero que Marco Antonio quiso poner una corona Temporal.
sí, una corona, hacerlo el rey. Y él lo rechazó en frente del pueblo romano. Pues hay también eso aquí en Estados Unidos, lo que no sé si también es leyenda, pero querían hacer a Washington un rey. O sea, era una propuesta y él lo rechazó en la misma forma. Dijo que no vamos a cometer el mismo error, no vamos a tener el mismo sistema que Inglaterra. O sea, no quiso ser rey. Y en ese entonces no había límite de términos presidenciales. Él podía ser presidente cuantas veces quería, pero a la segunda paró y eso fue un guía, sí, un estándar para todos los demás presidentes. No había ninguna ley hasta después de la Segunda Guerra Mundial porque Roosevelt ganó 4 términos, que hubiera sido 16 años y ya la gente lo estaba mirando casi como un dictador. Entonces ya cuando falleció hicieron la ley donde que nomás 2 términos, pero de verdad nunca fue ley hasta ese entonces y porque todos querían basarse su presidencia a Washington. Claro, claro. Y Manuel, Y en Roma siempre le han tenido mucha manía a la institución de la monarquía por Tarquinio el Soberbio, bueno, toda la leyenda y demás, pero es curioso como también Estados Unidos remonta la idea de imperio, ¿no? De un ente expansivo que va imponiéndose a otras naciones por la fuerza de sus... Sí, no sé si es algo natural, porque sí empezó con la idea de que Estados Unidos va a ser una nueva república romana, pero después por la expansión militar, territorial, militar y demográfica, se ha vuelto en un imperio. Claro. Sí, Manuel, ¿tú consideras que ese desarrollo histórico en Estados Unidos hubiese sido más propicio con un monarca o con un Estado republicano federal? Tengo curiosidad por saber tu opinión. La verdad es difícil Sí, todo esto son suposiciones y demás, contestar. pero un Sí, poquito así a vuela pluma. sí, es difícil porque, bueno, creo que Martín y yo tuvimos nuestro primer debate era de que, bueno, uno de los primeros era de que si la historia está basada en grandes hombres o si es algo es la sociedad, que es basada en la sociedad, o no sé si Martín quiere elaborar en eso, pero dependería en quién sería el rey, quién tuviera En el el poder caso de Washington, si Washington hubiese aceptado esa propuesta, de ser rey. sí. No más Washington, yo creo que él no era el tipo de personaje no era un megalomaníaco. Megalómano. ¿Cómo se dice? Megalómano. Sí, no creo que era así, no creo que él aspiraba a ser un monarca así expansivo y crear un imperio. Él no creo que era así, pero... Porque ¿tú crees que para liderar Estados Unidos en esa época había que tener esa ansia expansiva? No, no creo, pero él ganó fama durante la guerra de 7 años, y aquí la llaman la guerra de indios y franceses. Era cuando Inglaterra capturó Canadá y el Midwest, los estados de Michigan y hasta Ohio, donde está Cincinnati, fue capturado parte fue capturado de los franceses y otra, pues ya, pues los corrieron a los franceses, básicamente. Y allí ganó su fama Washington. Él no ganó su fama durante la guerra de independencia y creo que él era un soldado, y era un hombre militar, no era Era el no Cincinato tenía, de... sí, no tenía aspiraciones políticas, creo, hasta que fueron lanzadas sobre él. Era el general más popular, era una figura neutral también. Él estaba contra a los partidos políticos. Él no quería un partido, él no pertenecía a un partido político. Había en ese entonces dos divisiones,
federalistas y los antifederalistas que querían crear o un estado muy centralizado o otro más con derechos a los estados, las colonias. Y él era una figura neutral que los dos lados podían apoyar. Pero no creo que él tenía ninguna inspiración de ser, aspiración de ser. En principio el modelo que se impuso fue, hasta la guerra de secesión, fue precisamente ese, ¿no? De que cada estado decidiese a su manera si quería ser centralizado o descentralizado, pero hubo un momento en el que el sistema colapsó. Sobre el tema del individuo y pues, la masa, de la libertad y demás, es un tema que tiene mucha relación con el tema de hoy, pero bueno, lo debatiremos en el futuro. Yo creo que es un tema que da para un programa entero. Y sobre los paralelismos del Imperio Romano ya trayéndolo más a la actualidad, con Estados Unidos hay un fenómeno curioso que es que la inversión en infraestructuras y demás en Estados Unidos está vinculado muchas veces a lo que son los grandes magnates y demás. Había en Oklahoma, creo que era, que es un multimillonario creo que vinculado al fracking. No me acuerdo ahora del nombre. no es de Kansas, de los Koch, los hermanos Koch, Charles Koch. No, pero bueno, ese hizo grandes obras para la ciudad y precisamente en Estados Unidos hay un fenómeno de que es que muchas infraestructuras o están bien anquilosadas o bien están en desuso y demás y están en estado deplorable. Y esto es un fenómeno que se dio precisamente en la etapa final del Imperio Romano, que quien no quería aportar a la hacienda romana se retiraba al campo y que se creaba su propio ejército y por ejemplo esto se ve, nosotros lo hemos estudiado en Salamanca en el caso de, por ejemplo, hay inscripciones en Mérida que narran eso, que anteriormente poner dinero para las obras públicas era una señal de prestigio, pero posteriormente eso se dejó de hacer y se ve arqueológicamente como las instalaciones se fueron degradando. Entonces es curioso muchas veces como la historia nunca se repite, pero a veces rima, ¿no? Sí. Bien, ¿qué os parece ahora si avanzamos un poquito más en la actualidad? Tenía pensado tratar el tema de la inflación y la necesidad de expansión constante de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que eso lo podemos tratar cuando hablemos de la independencia de las colonias de América Latina y demás. Ahora me gustaría llevar lo que es otra vez la política internacional, lo que es la guerra de Vietnam, la cultura hippie, el movimiento hippie y demás. Ese momento concreto me parece que es muy interesante en la historia de Estados Unidos y sobre todo la influencia que tuvo posteriormente y que aún hoy día sigue teniendo. Si os parece comentarme qué os parece ese fenómeno, Frank. Sí, yo lo tengo muy claro. Si antes hemos hablado de un momento fundacional de Estados Unidos al fin o al término de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el caso de la guerra de Vietnam y también se me ha apurado un poquito la de Corea, hay un punto de inflexión. Estados Unidos pasa de ser esa potencia hegemónica, en la que no tenía parangón ninguno, no tenía contestación por ninguno de su aliado o su enemigo en el programa geopolítico, pero una vez que se retira, después de muchos varapalos en la guerra de Vietnam, a Estados Unidos se le empieza a cuestionar no solo su papel como garante de los derechos humanos, después de ver la que ha liado en Vietnam, sino su propia potencia, su propia fuerza. La gente, estoy aquí utilizando un vocabulario, los agentes internacionales se dan cuenta de que igual Estados Unidos no es tan potente como parece ser. Si unos políticos en chanclas han conseguido echar a la mayor potencia militar, estoy simplificando, a la mayor potencia militar del mundo, quizás no es que sea tan fuerte o quizás no hay que tenerlo tan en cuenta. Entonces como que Estados Unidos rebaja un poquito los humos, teniendo un poquito de humildad y una vez que se retira del programa vietnamita, pues se redefinen las relaciones internacionales. Yo, como digo, considero Vietnam un punto de inflexión, ya no solo en lo militar, sino también en lo cultural, porque en Estados Unidos, durante el largo proceso de la guerra de Vietnam, se va generando ese sentimiento contrahegemónico o de contrapoder que todos conocemos como el movimiento hippie, que después todos sabemos también lo que ha derivado y lo que tampoco nos engañemos, desde un principio supuso que es el establecer al individuo por el individuo y sin ningún tipo de relación
ya no solo con el Estado, sino con la sociedad en la que vive, sino rozando un poco lo hedonista, el placer por el placer en muchos casos. Y no solo eso, sino que hoy día, o después sobre todo de los procesos del 68, como bien ha comentado antes Martí, se dio la vuelta a la tortilla y lo que en su día se presentaba como una revolución, una revolución pacifista y un cambio de poder en la cultura popular, se ha presentado o se ha demostrado de facto como lo que realmente ha sido, que es una reacción de lo más conservador que se ha vivido en el programa cultural en las últimas décadas. Entonces, digamos que, resumiendo bastante, Vietnam es ese punto de inflexión en lo militar, en lo geopolítico, pero también en lo cultural, ya no solo en los hippies, sino también en la cultura cinematográfica, que tanto daño ha hecho en muchas ocasiones con según qué películas como Rambo. En fin, no sé cómo terminar hablando de Rambo, pero bueno. Siempre que vamos hablando de Rambo. No, Siempre de Rambo. pero lo hablaremos posteriormente un poquito de cine. Solo un apunte antes de que intervenga Manuel. Has hablado de la guerra de Corea y es muy curioso porque la gente no lo conoce, pero la influencia social que tuvo la guerra de Corea es enorme, porque en ese momento, después de la derrota de los fascismos, se creía que el comunismo se iba a seguir expandiendo y que la guerra de Corea es una nueva victoria para el comunismo. Después, cuando el maoísmo se desenmascara como lo que es y demás, se demuestra que, eso, que realmente el movimiento comunista internacional no estaba avanzando, sino que era algo totalmente ajeno a él. Pero, por ejemplo, aquí en muchos barrios populares de España se les denominó Corea y a las grandes masas industriales de obreros, como por ejemplo mi abuelo estuvo trabajando en Asturias y eran denominados los coreanos, ¿no? Porque se asociaba tanto ese concepto de un grupo de masa uniforme, bueno, uniforme sí, podemos decirlo así, y como relacionados a las clases bajas, ¿no? Como apunte, por si la gente lo Sí, desconoce. y además también fue, o sea, supuso el primer enfrentamiento no directo, pero sí de tropas norteamericanas, estadounidenses con la Unión Soviética, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que ponerlo en contexto de la Guerra Fría, que no es una guerra porque sí, sino se está luchando por esa preponderancia o esos espacios, ¿no?, de poder en la geopolítica internacional, entre los dos factores principales, que es la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, exacto. Pues Disculpa, sí, Manuel, pues que te he interrumpido, pero nos puedes no, hablar un no, poquito de lo que comentó Fran del 68, el movimiento hippie, más. sí, pues, pues empezando con la guerra co- de Corea, creo que sí se enfrentaron directamente. Supuestamente sí había pilotos rusos, pilotos de los aviones MiG, los MiG, peleando contra los Estados Unidos, contra pilotos estadounidenses. Pero en Vietnam, lo que quiero mencionar de Vietnam en defensa de los Estados Unidos, eh, ¿Cómo no? estaba muy lejos de Estados Unidos. Vietnam tenía apoyo de sus aliados comunistas y también Aquí ya no había mucho derrotaron a los comunismo, perdón. franceses. Pues sí, sí había el Ho Chi Minh Trail, que es donde pasaban armas y todo por Laos, Sí, y Camboya, pero creo. ajá, Laos, Camboya. Y de hecho, pues quiero decir que yo viví con una familia de Laos y ellos me hablaron de qué horrible era esa transición al comunismo y cómo les robaron sus casas. Si tenían 2 casas, le robaban una. Si una familia, digo. Si tenían 2 caballos, le robaban uno. Si Ah, tenías solo una eso esposa, es, ¿cómo hacían? ¿La socializaban, se la pasaban o cómo? no, de hecho, es una cultura muy, este, ¿cómo se dice? Monogamous, monógamo. Ah, sí. Ujú, Sí, monógamo, sí. sí, no tenían muchas mujeres. No Y socializaban también las. no, No no, violaban tu ganado y te robaban tu mujer, ¿no? Ah, me lo he perdido. no. Pero yo creo que los Estados Unidos sí fue derrotado en Vietnam, no porque no tenía la fuerza de hacer una matanza y conquistar, ah, era por falta de voluntad política.
y apoyo El popular. problema es que la matanza la hicieron. ¿Sabes? Ganaran o Sí, no, sí la la matanza hicieron. la hicieron. Sí, ¿Vale? sí la O hicieron, sea, que el poder estaba pero, claro que lo demostraron, que tenían el poder para hacer esa matanza. pero Y de me hecho, todavía imagino, sigue. bueno, me imagino que Pol Pot en Camboya mató más gente bajo su régimen comunista que los Estados Unidos en Te Vietnam, pediría, por quiero favor, que ya te lo sepas. expliqué con la guerra de Corea, lo que es el reconstitucionismo, el maoísmo, generalmente la concepción del campesinado y todo eso, y lo que tú has hablado de que se les expropiaban las vacas, si tú te lees la historia de la Revolución Soviética, hay unas fases, y hay una fase en que se considera al campesino medio como aliado, y que se pasa de respetarlo a aliado, es decir, no es, si se produciese así sería imposible instalar cualquier modelo de lo que tú llamas comunismo. Entonces, solo te pido que lo menciones como estatismo, como maoísmo, como demás, pero eso no tiene nada que ver con el comunismo. Eso ya lo vemos en el futuro, pero no lo Quizá, menciones. bueno, quizá no tiene que ver con el comunismo como lo defines tú, pero si le preguntas a Pol Pot, él iba a decir, sí, soy comunista. Y por eso era Ah, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene Que decir no- que es comunista y ser Como apoyado por el sí gobierno de tiene Estados Unidos? a los yanquis detrás tuya. no, bueno, mira, Y él tener unas concepciones que van en contra de los principios básicos du- del du- marxismo y del leninismo. ¿Qué sentido tiene eso? durante su régimen, Khmer Rouge, eh, no podías salir al campo a coger ah, moras o lo que sea, fruta, porque eso era visto por el régimen que era ah, muy liberal, que tenías que compartir con todos y te mataban. Por eso Ah, es una mamada. Es un régimen sanguinario que no tiene ningún sentido. No, no tiene ningún vínculo no, con... pero casi siempre que llega al poder gente que se llama comunista, eso es lo que los resultados. Una cosa es que se llame y otra cosa ¿Qué es que se lo sea. llama? Yo ¿Qué puedo se decir llama? que tengo una Eh, melena rubia ahora mismo, pero esa melena rubia no existe. Ojalá no tuviera una existe. melena rubia, O eso es pero no como si tú existe. dices, como si tú dices, no, yo soy comunista, pero sin embargo empiezo aquí a matar gente a diestro y siniestro. Evidentemente, cualquiera que haya visto un segundo de nuestros vídeos con tu maravillosa presencia sabrá que a ti estaba una mejilla, un poquito de lo que se llama marxismo, tan siquiera. Pero lo que No, tú usted, digas no quiere decir sí, que lo eres. sí, O sea, quizá puedes decir sí que son. ponga de ejemplo a según qué personaje diciendo que eso pues Mm, no tiene cabida, la verdad. ok, pues. Pero sí, yo digo que es una debilidad de los Estados Unidos del sistema demócrata, Democrático. democrático, democrático, porque, y perdón por mi español, Sí, lo veo pero tú. Por creo cierto, es lo que que te iba a comentar antes. Cuando sean términos como, por ejemplo, ante el feudalismo, así, si quieres decirlo en inglés y se entiende, no pasa nada. sí, sí, porque como anteriormente Fran dijo la palabra tutelaje. Sí, Yo nunca sí, la había sí. escuchado en español, pero sé que en inglés es tutelage. So, sí, como que me di cuenta. So, si yo lo digo en inglés, si me pueden ayudar, Sí, creo sí, sí, que tú no lo te van a preocupes por entender. eso. Hmm. Vale. So, sí, no había voluntad política en ese entonces para la guerra de Vietnam y por el movimiento Sí. hippie contra cultural. O sea, siempre la generación nueva siempre se ha querido rebelar contra la anterior y como habías dicho, la década de los 50 era un tiempo supuestamente muy conservador y los 60, 70 fue como un rechazo de, de, de esa estructura. Pero eso es lo que iba a decir, es una debilidad del sistema democrático que no hay algo como una dictadura en como la definición romana, donde puedes darle todo el poder a un general y haz la guerra como Eso, en cierta piensas que. medida, con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial se dio un fenómeno parecido, por eso también las relaciones continuas. Sí, Es una aproximación, no es propiamente una dictadura, pero sí, y no sé si era debido a que no había tanta liberización de los medios, pero gente era más obediente a autoridad, no como hoy en día, hoy cuestionan autoridad. Y cuando Roosevelt era presidente y
tenían una meta fija de que los nazis y los japoneses eran malos y sí atacaron a países neutrales y en el caso de Japón, a Estados Unidos. Y el público estadounidense sentía que fue un ataque no provocado y todos estaban, casi toda la población estaba respaldando al presidente y a la meta de que tenemos que ganar esta guerra, cueste lo que cueste, todos estaban haciendo sus sacrificios, pero en Vietnam se sintió como que una gran potencia, Estados Unidos, está invadiendo a un pequeño país porque no está de acuerdo con su política interna. Y lo que digo que esa debilidad del sistema democrático es eso, de que no puedes nomás decir, todos vamos a- hacia un propósito, un solo propósito, una meta, como lo hemos visto con la pandemia, con COVID. Aquí en Estados Unidos la respuesta a la pandemia fue muy débil, fue Sí, aquí muy... también. Sí, en España también, pero en países donde hay regímenes más fuertes, en China fue una respuesta mucho más fuerte. Cerraron la ciudad completa de Wuhan o sea, limpiaron todas las calles, construyeron los hospitales, todo de un día al otro parecía. Y eso es como no estoy diciendo que es un buen sistema político, pero en esos casos, en emergencias, sí es como habías dicho, como en la República Romana, donde Mencionar. le daban el poder, ¿cómo se llama ese poder? El Senatus Ultimum. No sé, yo sé ¿Sí que es sabes la de qué hablo? institución de la tiranía, pero no sabía qué más. Sí, pues es una ley, Senatus Ultimum. Era como No sé. una ley, era cuando Roma estaba en peligro Sí, 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 y sí. nomás fue usada pocas veces Sí, en la historia. durante 6 meses se daba el poder absoluto a una única Sí, durante persona. 6 meses. Y claro, lo emitía el Sí, Senado, evidentemente. sí, lo usaron cuando César cruzó el Rubicon. Le dieron el poder a Pompeyo. Pompeyo, ¿no? ¿Se dice? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. En inglés es Pompey, eso es completamente diferente. Pompeyo, me imaginé. Pompidou. Pero, Bueno, sí. y Manuel, ¿tú crees que esa guerra, la de Vietnam, estaba justificada? ¿O había razón de ser para intervenir en No, no, Vietnam, sobre todo de la forma en la que lo hizo? mira, yo aunque nosotros estemos ah, completamente opuestos políticamente Ujú. o ideológicamente, Tiene todo. no, en todo. Yo soy alguien que cree en como en la doctrina mexicana, de la doctrina Estrada. Creo en no intervención. Ellos querían ser comunistas, podían serlo, ah, con que no estén matando gente, así como lo que pasó en Camboya. Y siento que no nomás en esa guerra, como esa guerra empezó o se escaló por el incidente del Bay of Tonkin, la bahía de Tonkin. Bueno, en sí lo que que hicieron en la guerra de Vietnam fue salvarle el culo a los franceses, básicamente. Básicamente. Sí, pero eso del Bay of Tonkin fue una excusa, fue una mentira. O sea, fue un Vaina, ¿no? incidente donde Vaina. sí, fue mentira, igual que lo que ha pasado en la guerra en Irak, que habían dicho los Estados Unidos en frente de las Naciones Unidas que estaban produciendo Sí, arma de destrucción masiva. armas de destrucción masiva, y su evidencia fue unas imágenes, o sea, no fotos, eran animaciones de, de una camioneta Sí, sí, sí. militar que hacía um, um, armas químicas y que estaban Sí, fue todo importando así un poco. plutonium y uranio de África. Todo eso resultó ser completamente falso y fue una excusa nomás para invadir, y Estados Unidos ha hecho eso bastantes veces, como en México. La guerra contra México empezó por eso, porque Estados Unidos marchó
dentro del territorio que era reconocido como mexicano. Y luego en el Senado pelearon una pequeña batalla. Y en el Senado, el presidente Polk dijo que sangre estadounidense fue derramada en suelo estadounidense, como haciéndolo ver como que México invadió. Sí, es un esto, tema, sí, es un tema muy curioso porque incluso después, en lo que es la guerra de los Balcanes, que es el inicio para hablar del choque de civilizaciones, de que se acabaron los conflictos de clase, cuando se empiezan los conflictos es precisamente en los suburbios étnicos de ciertas ciudades y tiene un principio obviamente de clase que son zonas deprimidas, se azuza en esas zonas, como quien dice, son los avisperos del conflicto y después se desarrollan. Eso bueno, es una táctica tan vieja como la historia misma. Si os parece, voy a hacer un pequeño comentario de lo que es el movimiento hippie para mi concepción, ¿no? Y después ya vamos cerrando porque, bueno, ya llevamos 1 hora y nos queda bastante. Entonces haremos otro programa sobre la cultura estadounidense, si os parece, en el futuro. Bien, esto es un debate, obviamente, que tengo pendiente con el señor Manuel. Y lo que demuestra la esencia del movimiento hippie, no a la guerra, el pacifismo, es como una clase que por renta y demás no acudía a la guerra o podía librarse del conflicto, desarrollaba una actividad política y demás que era meramente retórica y meramente simbólica, porque realmente quien estaba muriendo al frente era la clase trabajadora y no se tomaban medidas por atajar esa situación, ¿no? Entonces realmente se desarrolló toda una retórica de aislamiento de la sociedad, individualismo que entonces en este sentido yo siempre recomiendo mucho a Kluskar, el neofascismo y la ideología del deseo, porque me parece que es la lectura más lúcida que hay de general de todo ese fenómeno y de lo que también nos diría Eric Frank, que es el feudomarxismo y demás así. Entonces, bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Ahora vamos a hacer como una especie de nueva sección que sería nuestras pendejadas, que sería un poco más libre. Nuestra intención es hacerlo en directo en Twitch para que la gente, no creemos que haya mucha gente, pero la gente que quiera interaccionar que lo haga y ahí comentar pues cuestiones más banales, se podría decir, no tan serias y demás. Entonces, os invitamos a pasarnos por nuestro Twitch, es también Cruzando el Charco, y ahí podemos comentar y demás. Si queréis decir unas palabras para despedir, Fran, Manuel. Sí, yo al hilo de lo que estabas comentando, que si alguien quiere tener algún tipo de comentario, incluso particular, tanto a Manuel, a Martí o a mí mismo, que evidentemente que lo deje en la zona de comentarios, como se suele decir, o incluso en nuestro propio perfil de Instagram, que es lo mismo, Cruzando el Charco Podcast, que nos manda un mensaje directo o lo que sea, que nos responda alguna historia, nosotros la guardamos y para el siguiente programa la debatimos y la ponemos sobre la palestra. Manuel, tus palabras de despedida. Sí, bueno, este tema fue muy amplio. Quizá podemos tocar épocas más concisas. Sí. O incluso quizá hasta pudimos hablar sobre ¿puedes editar esto, ok? Sobre la comparación de Roma con Estados Unidos, porque había mucho de qué hablar. Pero sí, podemos hablar de tus pendejadas, Martín, si quieres. Sobre esto, solicitaríamos, si no sería de mucho agradecimiento, tener una persona que controle de historia antigua y de Imperio Romano para poder así decir un paralelismo. La verdad es que sería un programa más que interesante. Detenemos este programa y nos vemos en nuestras pendejadas en unos cuantos segundos. Vemos.